Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. En esta oportunidad estamos en el local institucional en el Centro Histórico de Lima. El día de hoy vamos a tratar acerca del tema de pensión de viudez de los convivientes. El magistrado Carlos Mejía Ramírez realizará una interesante entrevista y por último, nuestro acostumbrado segmento de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Ya regresamos con Tus Derechos. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. Hoy trataremos el tema de la pensión de viudez de los convivientes. Para ello contamos con la presencia de dos destacados panelistas, el doctor Arlan Martínez Morón, profesor de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad San Juan Bautista, y el doctor César Abanto Revilla, profesor de Seguridad Social en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y asesor externo de la Oficina de Normalización Previsional ONP. Bienvenidos al programa. Gracias. Antes de empezar el tema, creo que sería necesario ver y evaluar cómo se forma una familia. ¿Necesariamente a través del matrimonio? No, el Tribunal Constitucional lo ha desarrollado ya en algunas sentencias de que la familia no solamente es en base al matrimonio, sino también a la unión de hecho. Esto es la unión libre de dos personas sin impedimento matrimonial, que a los 2 años ya crea un régimen patrimonial similar al matrimonio. Similar al matrimonio. ¿Y estas uniones de hecho generan algún tipo de derechos también? ¿Tienen algún derecho, obligaciones? ¿A partir de cuándo? Básicamente igual a un régimen patrimonial, a partir de los 2 años ya de la convivencia continua. 2 años de convivencia continua e inmediatamente ya todos los bienes que adquiramos forman parte de la sociedad de gananciales. Así es, igual es similar al matrimonio. Y el Código Civil también regula que para que tenga efectos legales tiene que haber un reconocimiento judicial. Ese es un tema de discusión, porque la Suprema ya en alguna jurisprudencia ha señalado que no requiere un reconocimiento judicial para establecerse. Simplemente, con medios probatorios idóneos, en cualquier tipo de proceso, podría alegarse que hay ese vínculo similar al matrimonio, ¿no? El concubinato. ¿Y un medio probatorio idóneo sería, por ejemplo? Por ejemplo, la parte de nacimiento de los menores, por ejemplo, una constatación policial de la convivencia, entre otros, ¿no? Entre otros. Dígame, doctor Abanto, en el sistema de pensiones, los convivientes, ¿tienen algún derecho? A ver, hay que hacer una distinción. En Perú existe un sistema de pensiones que corre paralelo, tanto el régimen público como el régimen privado. El régimen privado es el de las AFPs. En el régimen público tenemos al Decreto Ley 2530, que es el régimen de los funcionarios y servidores públicos. Tenemos el Sistema Nacional de Pensiones, que comprende al Decreto Ley 19990 y los regímenes especiales, que justamente es el que fue materia de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional. Y también tenemos a lo que es la legislación sobre pensiones militar policial. Tanto la 19990 como la 2530 del régimen de los militares policiales hablan expresamente en lo que se refiere a las pensiones de sobrevivientes para viudas respecto del cónyuge. Y la palabra cónyuge alude a la preexistencia de un matrimonio civil. Obligatoriamente. Necesariamente. O sea, la palabra cónyuge es un término jurídico. Y en ese escenario, la preexistencia o el requisito previo sine qua non es un matrimonio civil. No alude a matrimonio religioso, no alude a uniones de hecho, no alude a una figura distinta que no fuese el matrimonio civil. ¿Y si se hubieran casado religiosamente nomás? Tampoco. O sea, solo matrimonio civil es el beneficio, digamos, o el beneficiario que puede acceder. Incluso, si me permites precisar, el derecho pensionario o previsional tiene reglas distintas al derecho sucesorio. No el solo hecho de que fallezca el pensionista o el causante genera inmediatamente una pensión de viudez. O sea, tiene que haber una serie de requisitos que tiene que cumplir, en este caso, el cónyuge sobreviviente. Por ejemplo, la temporalidad. Tiene que haber un plazo mínimo de 12 meses entre el matrimonio y el fallecimiento para que se genere el derecho. No ha habido casos de personas que se han casado pues por conveniencia, ¿no? Y a los 3-4 meses fallece el pensionista. Entonces, eso no genera una pensión de viudez. Entonces, hay una diferencia entre el derecho pensionario y el derecho sucesorio. Entonces, el mismo tratamiento nos lleva también a este tema de reconocimiento de la viudez para la unión de hecho. En el sistema privado de pensiones de las AFP sí hay una inclusión a lo que es los convivientes para efectos de alcanzar la viudez, pero no en el sistema público, ¿no? ¿Y a qué considera usted que se debe esa diferencia de trato en el sistema público de pensiones y en el sistema privado de pensiones? Yo lo que creo es, en primer lugar, que el sistema público de pensiones, las 3 normas que he mencionado, fueron dictadas entre el año 72 y 74, ¿no es cierto? Pensiones militar policial, la 19 y la 2530.
Y el sistema privado época de gobierno militar. en esa época, 1933, era la constitución que nos regía y no contemplaba el concubinato o la unión de hecho dentro de las figuras vinculadas a la familia. La constitución del 79 es la que incluye esa figura, o sea, 5 años después de estas normas. Y por esa razón, la norma del sistema privado de pensiones, que es del año 92, sí la considera. Pero yo quisiera precisar que no es necesariamente por el hecho de que estaba en la Constitución. O sea, cuando se dictan las normas del sistema privado de pensiones, incorporan una serie de beneficios, porque la idea era hacer una comparación entre el sistema público y el sistema privado y mostrar que tenía muchos más beneficios que el sistema público. Para poder porque vender la idea mejor. era, exacto, ¿no? Vender un producto que permitiese que la gente se traslade del sistema. Porque la idea inicial, cabe recordar, era cerrar el sistema nacional. Como no se cerró, la idea era, bueno, ya, no lo vas a cerrar, ponlo lo más atractivo posible para que la gente se cambie. Entonces, a mi parecer, va más por ese lado el tema, ¿no? Que por el hecho de que no, porque la Constitución no lo concebía. Porque últimamente la Constitución del 79, pues se ha dictado 27 años antes de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional que trae a la luz este tema. Y durante todo ese interín han pasado legisladores ordinarios y legisladores constitucionales que han evaluado el tema, han presentado proyectos de ley, se ha debatido a nivel del Congreso y sin embargo eso no se ha producido, no ha habido una modificación de ninguna de estas 3 normas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a mi parecer pasa más por ese lado que por la inconstitucionalidad sobreviviente, ¿no? ¿Usted qué opina, doctor Martínez? Si bien es cierto, las normas son preconstitucionales, yo creo que de todas maneras el Tribunal Constitucional, en base a sus propias prerrogativas, puede revisar todas las normas anteriores a la Constitución, si aquellas son constitucionales o no. Ese es un claro ejemplo de una norma que aparentemente es inconstitucional, porque vulnera el test de la igualdad, que también lo marca en el sistema privado de pensiones, en donde sí se señala que la conviviente puede recibir la pensión de viudez en caso de fallecimiento de su conviviente, ya no del cónyuge. El tribunal en esta sentencia ya está estableciendo que sea la conviviente la que pueda recibir una pensión de viudez, lo que sí transforma, debo reconocerlo, lo que señala la 1990 en la actualidad, ¿no? Definitivamente el tribunal ha sacado una interpretación contraria a la norma, pero sí considero a favor de la norma fundamental. Y doctor Abanto, como asesor externo de la Oficina de Normalización Previsional, ¿son muchos los casos que se presentan sobre ese tema de pensión de viudez de convivientes que han sido rechazados anteriormente solo por motivo de falta de matrimonio civil? No tengo una data exacta, o sea, no tengo los números, no le podría precisar la cantidad que hay, pero lo que sí le puedo indicar es que a lo largo del tiempo, de creación de la entidad como administrador del régimen, aproximadamente en 1995, no son tantos los casos que se han llegado a judicializar. Eso significa que la gente que haya presentado su solicitud y haya sido rechazada, pues al final no ha optado, en la mayoría de casos, por recurrir al Poder Judicial, ¿no? Lo que sí me parece es que hay una especie de confusión. Matrimonio no es igual a unión de hecho. Como indicaba el doctor Martínez, tanto la Constitución en su artículo 5 como el Código Civil en el artículo 326 hablan de la unión de hecho como una figura que tiende a proteger, pues cumplidos estos 2 años de unión de un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial, porque no es cualquier unión obviamente, una protección a nivel patrimonial, ¿no es cierto? O sea, la sociedad ganancial es el elemento que se va a equiparar. ¿Para qué? Para proteger, pues, que si mañana más tarde esta pareja se separe, los bienes que se han adquirido, pues, la mujer eventualmente, o el hombre inclusive, se vean desprotegidos, ¿no es cierto? Entonces hay una protección a un nivel patrimonial, pero la pensión es una prestación que es extrapatrimonial. El propio Tribunal Constitucional, en el fundamento 97 de la sentencia 050-2004, que se pronunció sobre la reforma constitucional del sistema de pensiones en su momento, en el año 2005, precisó claramente que la pensión comparte algunos elementos del derecho de propiedad, pero que no es equiparable a este. Entonces hay una disquisición. Una pensión no es un bien, es una prestación independiente, individual, sui generis respecto de esta. Entonces, a mi parecer, se está tratando de trasladar beneficios que no están incorporados dentro de este. Y bajo esa misma premisa, si se está considerando, digamos, inconstitucional la 1990 o la 2530 por no incluir a la viudez, perdón, a la unión de hecho dentro de los beneficiarios de pensión de viudez, pues también habría que extender mañana más tarde una inconstitucionalidad de repente del Código Civil en los extremos que no se le reconoce o pensión alimenticia o herencia, ¿no es cierto?, derecho sucesorio a la conviviente, ¿no es cierto? También habría una discriminación, o sea, no se trata acá de señalar una norma en particular, sino de analizar el porqué, ¿no es cierto? A mi parecer, el tema pasa por arrogarse facultades que corresponden al Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque lo que es pensión de sobrevivencia, pensión de sobrevivientes, en este caso la viudez, entra dentro de lo que es el contenido adicional del derecho a la pensión, ¿no?
La pensión es un concepto que tiene una serie de elementos, pero no todos ellos forman parte del núcleo mínimo que puede ser defendido a nivel constitucional. El tribunal lo ha dicho en esta misma sentencia 050-2004, en fundamento 107, que la pensión tiene 3 elementos. El derecho a acceder a una pensión, el derecho a una pensión mínima, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión. Paralelamente, tiene un elemento o un contenido no esencial. Está la pensión máxima, están los reajustes o incrementos, e incluso por fuera de estos dos conceptos está el contenido adicional, es decir, un concepto que se agrega a la pensión. Y dentro de ese contenido adicional está justamente la pensión de sobrevivencia, ¿no es cierto? Porque no es un beneficio directo, sino derivado de.